Vamos llegando a las 9 de la mañana y es con mucho placer que recibimos aquí en Arriba Gente al canciller de la República, a Mario Lubetkin, con quien tenemos muchos temas en agenda para conversar. Ya le adelanto al ministro que tiene que ser concreto, así nos entran todos los temas de los que queremos conversar. Esta inclusión de Uruguay en el acuerdo transpacífico. ¿Cómo están las negociaciones para este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Cómo está la relación con China? ¿Cómo está la relación con los Estados Unidos? Y otros tantos temas que tenemos en agenda. ¿Cómo le va, canciller? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Gracias por la deferencia de venir aquí hoy a Arriba Gente. Se habla mucho de que este acuerdo, esta inclusión de Uruguay es el acuerdo transpacífico, es un paso clave, un mojón en lo que es la inserción internacional de nuestro país. ¿Usted lo ve así? Yo lo veo, no uso la palabra clave, diría muy importante, porque yo creo que nada, y esto el ciudadano o la ciudadana lo tiene que ver, pueden aislar los hechos. Nosotros hace... ¿cuánto? Mes y medio en Río de Janeiro firmamos el acuerdo con EFTA de libre comercio, sí. O sea, libre comercio con Noruega, con Suiza, con Islandia y con Liechtenstein, países grandes, países más pequeños. En unas horas recibo a una extraordinaria delegación suiza, que es parte ya de la dinámica de nuevo tipo, que antes no se podía pensar porque estamos en otro momento de acercamiento. Naturalmente, lo del Transpacífico es el inicio de una nueva fase. Inicio de una nueva fase que, como todas las cosas internacionales, necesita su tiempo. Que después, y lo hablábamos antes, el ciudadano tiene que controlarnos en el tiempo que sea. No es inmediato, naturalmente, y preguntarnos a nosotros todo esto que estamos haciendo, cuánto va a significar en fuentes de trabajo, cuánto va a significar en inversiones, cuánto va a significar en facilitación de las posibilidades comerciales y finalmente cuánto va a significar en crecimiento. Todo esto tiene que estar relacionado en el Transpacífico. Y estamos a 20 días, 25 días. ¿Y el canciller tiene una respuesta, abuela de pájaro, de cuánto tiempo y qué repercusiones y en qué sectores? No, el canciller lo que tiene es la felicidad de que hemos llegado a una serie de acuerdos que nunca, creo, en la historia del Uruguay se llega a fin de año con esta potencialidad extraordinaria. ¿Y a qué lo atribuye, canciller? Pueden ser muchas cosas. En eso dejemos pasar el tiempo. Lo que digo es, nosotros vamos sobre datos objetivos. Datos objetivos era que siempre la pregunta era ¿dónde colocábamos nuestros productos? Esa era la pregunta. Y ahora podemos responder por el EFTA, es decir, en esos países entramos prácticamente libre de aranceles en la mayoría de los productos. Podemos decir que con 12 poderosísimos países del Transpacífico iniciamos una nueva fase, ahora sí de negociaciones concretas, porque estamos del lado de adentro y no del lado de afuera, que llevará su tiempo porque es muy complejo. El comercio no es una cosa fácil, es muy complejo. Y será así, dentro de 20 días nos juntaremos junto a la presidenta de la Unión Europea y al presidente del Consejo de Europa en Brasil y las autoridades del Mercosur, y allí firmamos el acuerdo con los 27 países. O sea, 27 países, 4 países, 12 países. Es algo muy poderoso. Ahora vamos a entrar en el tema de la Unión Europea, pero esta resolución, esta aceptación de Uruguay, es un trabajo a dos gobiernos, podríamos decirlo. ¿Qué importancia tiene para el Estado eso? Yo diría que es más que a dos gobiernos, porque también podemos recordar que el exministro de Economía Astori lo empezó a decir allá en el 2017. Bueno, una cosa es decir, otra cosa es la gestión. Correcto, sí, también. Una cosa es inscribirse, otra cosa es concretarlo. También, si lo dividimos en capítulos, uno se puede presentar en muchas cosas, pero les puedo asegurar que el desgaste que tuvimos, sobre todo a partir de junio, julio, hasta la noche, esa madrugada que era madrugada para nosotros y en Australia era de día, en una negociación cuerpo a cuerpo donde la viceministra, nuestra viceministra de Relaciones Exteriores, que pensaba ir 2 o 3 veces, fue 5 veces, donde el presidente de la República habló con primeros ministros, habló con presidentes de la República en otro lado, donde personalmente el canciller también hablaba con nuevos gobiernos que iban cambiando. O sea, se comunicaron con casi todos los países que todos, tienen... uno por uno, negociando uno por uno, con los argumentos y las preocupaciones que cada país tenía. ¿No hizo ese esfuerzo el gobierno anterior? Lo que nosotros recibimos de las autoridades anteriores, del anterior canciller, con quien tengo una relación muy buena y tengo un enorme respeto por el ministro Paganini, nos entregaron un cuadro en el cual yo estaba convencido de que antes del 2026 nunca íbamos a llegar. Era un cuadro que tenía países de interés, países que podían haber confiado, otros que decían quizá interesados y otros que no decían nada. Acuérdense
que este paso determinaba el no rechazo a los 12. El no rechazo a los 12. Y había países que estaban en contra, eso lo sabíamos. Simplemente lo que cambiamos fue de las negociaciones en zona, que aquí con embajadores, a ir directamente a las capitales de cada uno de los lugares, ir a las reuniones claves para negociar con los decisores. Usted dijo también que había un contexto internacional que ayudaba, que ayudó ahora. Sin duda, pero yo creo que eso no bastaba. ¿Pero usted reconoce el trabajo, el esfuerzo de Albertoni y Paganini, esa dupla en la previa? Yo reconozco, no fueron solo ellos, no. Yo reconozco la insistencia, por lo que me explicaron, yo no estaba en el país. Por ejemplo, la figura de Ope Pasquet, que el anterior viceministro de Relaciones Exteriores, la figura de Guillermo Valles, ex embajador. O sea, hay varias figuras que jugaron en todo esto. No es una cuestión de uno o dos figuras. Y además sería muy insano no reconocer la historia. Lo único que nosotros decimos es que lo tomamos e hicimos la negociación de otra forma completamente diferente. Eso sí. Canciller, ¿y Uruguay va a tener que cambiar mucha cosa para poder ser aceptado? ¿Hay muchas exigencias? Hay muchas exigencias. Ahora inicia una nueva fase, porque no es solamente exigencias internas, es nuestro relacionamiento con los socios de la zona del Mercosur. Mismo tema que nuestros amigos argentinos lo tienen a cuando concluya la negociación con Estados Unidos. Mismo tema que lo tienen nuestros amigos brasileros a cuando concluya su negociación con Estados Unidos en el tema de aranceles. Por eso, yo creo que esta va a ser una de las últimas entrevistas, si no la última, que voy a hablar específicamente de este tema como mi viceministra en estos días, porque ahora vamos a bajar como estuvimos antes, en silencio, en reserva, porque empezamos la fase muy compleja donde tiene que haber muy poco show, muy poco cartel externa y mucho trabajo interno, a remangarse a trabajar. Este es un tratado ya vigente, ¿no? Al que Uruguay se incorpora, que tendrá la posibilidad de algunas negociaciones o algunos trabajos bilaterales, pero el que tiene que aceptar ciertas reglas que ya están establecidas. Por ejemplo, y eso quiero consultarle, este tratado exige determinadas condiciones para las compras del Estado y de las empresas públicas. ¿Cómo se va a manejar eso a la interna? Eso es parte de las negociaciones de los ajustes que vamos a hacer. Otra cosa también, se implementa una política, es difícil fomentar una política de fomento a la industria nacional porque lo ponen igual condiciones que empresas del exterior. ¿Eso puede traer un problema, una repercusión, por ejemplo, con el PIT-CNT aquí en nuestro país? Pero es que yo creo que hay que plantear la cuestión al revés. A ver, cuando nosotros decimos política de Estado, ¿qué significa? Acuerdo Frente Amplio, Blanco y Colorado. Yo creo que es muy limitado decir política de Estado, que es, oye, los otros, por favor, los otros partidos de representación parlamentaria. Política de Estado es, junto al sistema de los partidos políticos, las fuerzas sociales, el sector privado, los sindicatos, la sociedad civil, la universidad. Eso es política de Estado. Ahí tienen que participar todos, pero no participar por representación. Nosotros necesitamos la inteligencia de la universidad. Nosotros necesitamos la visión de las diferentes visiones contradictorias que hay, sector privado, sindicato, para poner dos casos. Ese es el proceso que vamos a iniciar ahora, que tiene que terminar cuando termine, año y medio. ¿No conversó, por ejemplo, todavía con el PIT-CNT? Que esto puede tener una repercusión. Tenemos diálogo con todos. ¿Y qué le dijeron? No, diálogo. No empezamos todavía a profundizar el tema. Tenemos diálogo con todos. Ahora, una vez que hayamos absorbido esta primera semana, de hecho, que es lo que vamos a hacer, inicia seguramente a partir del inicio del año que viene con nuestros técnicos, los técnicos del Ministerio de Economía, en fin, todos los equipos de gobierno con los diferentes actores para bajar a tierra. Esto que puede ser una potencialidad extraordinaria, pero hay que tomarnos los tiempos que nosotros necesitamos para dejar todo en orden, tanto la casa dentro como nuestros vecinos que están aquí cerca. Canciller, ¿coincide con Lula de que el 20 de diciembre se firma el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Yo diría, no es un problema de coincidir, fuimos convocados para el 20. El presidente de la República ya reservó en su agenda ir el 20, el canciller de la República ya reservó en su agenda ir el 20. Nosotros no tenemos ninguna otra señal que indique, lo digo en relación a Lula porque él preside el Mercosur hasta la próxima cumbre. Fue muy categórico ahora en Sudáfrica, en el G20, donde se reunió con las autoridades, él de la Unión Europea y con el presidente de Francia, también allí en Sudáfrica. Nosotros estamos preparados, estamos leyendo los medios que todavía hay, pero leyendo los medios, nosotros no tenemos comunicación de ningún tipo
salvo de las autoridades oficiales. Claro, porque los diputados franceses votaron en contra de este acuerdo. No, si todavía ni empezó la votación, recién estamos en la fase de la firma. La votación es para la votación de los parlamentos locales es para el año que viene. ¿Saben cuál es el problema en todas estas historias? Estar bien informado. Porque hay un jugueteo de información, no digo fake news, digo, son temas muy delicados y no bien explicados. Determina conclusiones. Ahora, lo único que importa es que el Consejo de Europa, o sea, la reunión de los primeros ministros europeos, por mayoría, en los porcentajes que tienen que ser, ratifique esta firma. Ese es el próximo paso definitorio. ¿Perdón? Que ese es el próximo paso Ese es el definitorio. primer paso definitorio, que es lo que permite a la presidenta de la Unión Europea, von der Leyen, y al presidente del Consejo de Europa, Costa, de tomarse el avión en Bruselas, y ir a Brasil. bajar en Brasil, nosotros esperarlo en Brasil, tener las lapiceras listas, hacer el evento, que supuestamente va a ser el 20 de la mañana, y firmarlo. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber? Nosotros podemos saber qué piensa el Mercosur. Los 4 países del Mercosur estamos en línea. Estamos con la lapicera en mano. Después queda la espera. Al momento estamos todos trabajando para llegar el 20. Claro. Y no tenemos información nuestra, ni por el lado de los amigos brasileños, ni por el lado de la Unión Europea, que nosotros tenemos una relación muy estrecha. He viajado 2 veces a Bruselas, el presidente se ha visto con el presidente del Consejo de Europa. Estamos con una relación muy fluida nosotros directamente. Hace pocos días vi al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, vi al viceprimer ministro de Bélgica. Sabemos que hay dificultades entre ciertas autoridades europeas para cerrar bien entre ellos, pero no es un tema nuestro. Ministro, ya que nos lleva a Brasil, mucho se ha hablado de la repercusión que este acuerdo transpacífico puede llevar al bloque, ¿no? Sobre todo ahora un bloque que va a ser presidido por Brasil, con un gobierno que también mostró claras señales en un comienzo de cercanía con el gobierno de Lula. El primer viaje de Yamandu Orsi, después de haber sido electo presidente, fue hacia Brasil. ¿Cómo nos coloca? ¿Usted conversó con Lula o el presidente conversó con Lula sobre esta inclusión de Uruguay? No, fue informado naturalmente, como fueron informadas las autoridades argentinas y fueron informadas las autoridades paraguayas. Brasil no asume, Brasil termina el Mercosur, asume Paraguay ahora, que es la fase Entrega la presidencia. Exacto, entonces el primer semestre es Paraguay y el segundo semestre es nuestro. Que, de paso digo, una cosa era presidir el Mercosur previo a estos acuerdos, previo al acuerdo del EFTA, previo al acuerdo, ojalá, con la Unión Europea. Otra cosa es presidirlo después. Es otro panorama completamente diferente. Es otro mundo para nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Brasil a la inclusión de Uruguay en el acuerdo transpacífico? Es que no es un problema de respuesta. Nosotros solo informamos y cada uno de nuestros países tiene sus dificultades para resolver. Lo recordaba. Sí. Los amigos argentinos están negociando con Estados Unidos un acuerdo, no es un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de nuevo tipo. Los amigos brasileños están reacomodando, por suerte, van por buen camino, en el tema de los aranceles, 50%, ahora 10%, con los amigos de Estados Unidos. Es un mundo que cambió. ¿Se empieza a flexibilizar el Mercosur? La palabra flexibilizar es una palabra que estás utilizando tú. Nosotros, cuando asumimos... No, tú sabes que a veces las palabras ayudan a pensar, ¿no? Cuando asumimos nosotros que nos pusimos detrás de la presidencia argentina a trabajar con los amigos argentinos, y ellos lo reconocieron claramente desde el primer segundo, por lo tanto, sí tenemos una relación muy buena con Brasil, pero tenemos una relación excepcional también con Brasil y con Argentina. ¿Pero le dijeron algo específicamente de la inclusión de Uruguay a este Tratado de Libre Comercio? No, porque de la misma forma que nosotros no le dijimos a los amigos argentinos, explíquenos, hasta tanto no esté por escrito el acuerdo de ellos con Estados Unidos. Lo que hay que entender es lo siguiente. El mundo en el que estábamos, en los cuales todas estas cosas se discutían hace un año, 6 meses, ese mundo ya no existe más. Entonces, usted no usa la palabra flexibilización, pero... No, usábamos, mira... ¿Cómo lo definiría? O sea, porque yo siento que hay como unas cadenas te voy a usar dos palabras. Voy a usar dos palabras. La primera fue lo que hablamos con quien fue hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, en el marco de las reuniones de los cancilleres del Mercosur, que hablábamos de modernización del Mercosur. Y el otro día, ya en 10 días tuvimos ya 2 reuniones con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, hablamos del repotenciamiento. ¿Cuál es la palabra justa? No tengo idea. Pero el concepto lo dice claro. Cuando hablamos de modernización, si fuera
está claro que este Mercosur no está a la altura. Hay que repensarlo por una cosa muy simple, porque el mundo cambió, porque no podemos pensar que si todo cambia nosotros nos quedamos igual. ¿Esa modernización incluye entonces la posibilidad de acuerdos bilaterales? La modernización significa de que el acuerdo de estos 4 países hoy tiene una limitación ante los cambios del mundo y quedó atrás como lógica. ¿Cómo se va a procesar? Es parte de algo que viene hacia el futuro. El repotenciamiento significa de que el Mercosur nunca firmó un acuerdo, salvo con países puntuales, y de pronto firma con 4, y ahora posiblemente firma con 27. Y ya tenemos Singapur. Por lo tanto, al menos nosotros nos vamos a encontrar con una potencial zona de libre comercio de 31 países. Al menos, si lo miramos en números, significa que con el EFTA, si ponemos Mercosur y EFTA, estamos hablando de 2.4 mil millones de dólares. Y si hablamos potencialmente del acuerdo Mercosur-Unión Europea, estamos hablando de 22 mil millones de dólares potenciales de desarrollo-comercio. Estamos hablando de otra historia. ¿Y esta modernización puede ayudar a que Uruguay profundice o continúe la negociación de un tratado de libre comercio con China, por ejemplo? A ver, yo creo que lo que está planteado es que hemos abierto en estos últimos meses y vamos a cerrar notablemente al fin de año supercarreteras, vamos a llamarlas así. A esas supercarreteras hay que recorrerlas y ponerles contenido. Nosotros tenemos las supercarreteras, están todas ahí. Ahora está el desafío de Uruguay país, de estar a la altura de aprovechar algo inédito y nunca planteado, que le puede cambiar los parámetros del desarrollo económico y comercial del país, por lo tanto, crecimiento y mejora de la vida de los ciudadanos, para la próxima etapa. La pregunta es, ¿Uruguay lo hará? La pregunta es, ¿el gobierno y todos los actores estaremos a la altura de mirar de esa manera? Porque no estamos hablando lo que va a pasar en el 2026. Estamos hablando de lo que va a pasar en el 27, en el 28, en el 30, en el 32, en el 35. Estamos mirando lejos, porque eso es lo que está conmoviendo un acuerdo de este tipo. Entonces la pregunta, porque son todas preguntas y tenemos pocas respuestas, pero no nosotros, el sistema, está claro que vamos a ir por encima de la frontera de las próximas elecciones. ¿Es un hecho que Orsi visita a China antes de marzo? Sí. Sí, porque en los diálogos que tuvimos con las autoridades chinas desde el primer momento, el acuerdo era antes del primer año de su mandato. Y ustedes saben que hace pocos días vino directamente de Beijing el viceprimer ministro chino, donde pasamos revista a todos los principales temas, y ahí se volvió a ratificar de tratar de concretar una visita que tiene que ser muy fuerte, porque tiene que ir un poderoso sector empresarial junto a otros actores, porque hacer la visita al inicio de gestión, recuerden que vamos 9 meses, no es que vamos apenas 9 meses, con todos estos resultados en apenas 9 meses. Significa que en el caso de las relaciones con las autoridades chinas hay 4 años por delante. Y no vamos al final que hubieran quedado 6 meses, un año que no tendría ningún valor. Cuando usted dice con todos estos resultados, ¿a qué hace referencia concreto? Porque lo hablábamos un poco en la previa, me imagino la gente mirando en su casa y dice, bueno, está bárbaro esto, pero yo lo que quiero es una repercusión en mi bolsillo, en mi negocio, en mi comercio, quiero expandirme, quiero que me vaya bien. ¿En qué logró concretamente el gobierno hoy de repercusión para el país? Bueno, primero vamos a ver, hay que demostrar que se puede, pero esa es la pregunta central tuya, porque nosotros nos encontramos ahora ante escenarios en los cuales, con los impuestos, aranceles, bajando los aranceles, los productos van a entrar, primero van a poder entrar con mayor capacidad en comercios muy dinámicos que compran muchísimo en diferentes sectores, incluidos los más sensibles nuestros, a precios mucho más reducidos, nos va a permitir entrar de otra forma completamente diferente a lo actual, pero sobre todo lo que va a plantear es, además de nuestros productos actuales, madera, carne, en fin, el ciudadano sabrá, en lo cual van a poder entrar en nuevos mercados, mercados que nunca accedimos, en nuevos mercados a aranceles muy bajos, a impuestos muy bajos, muchísimos productos y sobre todo de comercio muy dinámico con una capacidad adquisitiva muy alta. Eso se tiene que concretar. No, está bien, se concretó con el EFTA, ese es el camino del Transpacífico. Se tiene que concretar el tercero en un plazo. Ese es la dinámica. Ahora, la pregunta es, ¿basta con los productos que hacemos actualmente o tendremos la capacidad de generar y de repensar el país y de reconvertir el país para que tengamos mucha mano de obra porque haremos mucho producto elaborado, no solamente como viene lo vendemos, con una accesibilidad porque vamos a estar dentro de ese grupo, los 12 serán 13 en el caso de los transpacíficos, tendremos zona de libre comercio EFTA,
dentro de los límites y condicionamientos que hay. Y tendremos, ojalá, potencialmente, zona de libre con la Unión Europea. ¿Y están dadas las condiciones para un aumento de producción? Es el desafío. Si no lo hacemos, ¿sabes lo que va a pasar? El tren nos va a pasar por el costado. Vamos a perder quizá la oportunidad más grande en la historia del desarrollo comercial y económico del país. Y después lo lamentaremos. Eso es lo que no podemos. Eso tiene que ver con esto que preguntaba Pau, con las conversaciones y el diálogo con el empresariado, con el PIT-CNT. Con todos los actores, pero no solamente el Transpacífico, porque también el de la Unión Europea tiene una serie de exigencias importantes. Sí. Y el del EFTA tenemos que implementarlo. O sea, por eso yo digo, las autopistas están abiertas, estamos al punto de partida. ¿Tendremos la capacidad? Es una pregunta en la cual el gobierno va a ser un mecanismo de empuje. Y desde Relaciones Exteriores, nuestra responsabilidad. Podremos, como el otro día, fui a Arabia Saudita. ¿Para qué fui a Arabia Saudita? Para firmar el acuerdo que los sauditas puedan empezar a invertir en Uruguay con garantías. Si no, ellos nos dijeron, no firmaban, no invertían nada. Ahora lo vamos a hacer en Qatar. Vamos a ir a firmar el acuerdo de garantías jurídicas. Entonces, son todas las potencialidades. Después, seremos capaces de convencer a los sauditas, que tienen una capacidad de los países del Golfo extraordinaria para venir a invertir de aquí, no solamente para los países del Golfo, sino para el resto de América Latina y otras regiones. Está como tema potencialmente. Ese es el recorrido nuestro de los próximos 2 años. Canciller, en esto que hablábamos de la modernización, ¿no? Así lo titulaba usted al Mercosur, estas carreteras deseosas de que pasen cosas. Tanto Argentina está negociando directamente con Trump, Lula también. Uruguay mira a los vecinos, ¿qué va a hacer? ¿Se va a colgar de ese camión? No. Nosotros ya vamos por camino autónomo. O sea, así es el concepto. Primero miramos a los vecinos y les deseamos la mejor de las suertes. Bien. Vamos a empezar por ahí porque ellos quieren la mejor suerte para nosotros. ¿Correcto? Pero nosotros ya tenemos nuestras cartas en el juego. Estados Unidos no es un objetivo claro, puntual. Estados Unidos, para nosotros, por supuesto. Y aprovechar esta oleada... No es el barrio, digamos. No, a ver, primero las vamos a aprovechar todas, no solamente esta. Estamos negociando con Canadá, estamos negociando con Emiratos Árabes, estamos negociando con Malasia, estamos negociando con Vietnam, estamos negociando con India. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos es la tradición. Con ellos venimos permanentemente. ¿Pero no se refuerza después de esta situación? Estamos en parte del camino de desarrollo, por supuesto. No solamente nosotros no cerramos ventanas, sino tratamos de abrir nuevas puertas. Pero aprovechan esta situación que está sucediendo. Sí, pero una colega tuya el otro día me preguntaba, dice, bueno, ¿y entonces ustedes se van a sumar al acuerdo con Argentina? No, es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Nosotros lo que tenemos que entender es cuáles son los parámetros, lo mismo que de Brasil, para seguir desarrollando. Pero ojo, que estamos ya hablando de que tenemos zonas abiertas de 32 países. 32, sí. Y tenemos que tener la capacidad de utilizarlo. Claro. Después en paralelo tenemos que seguir multiplicando. Estados Unidos es un gran mercado nuestro, tenemos una relación extraordinaria con los Estados Unidos, estamos negociando porque, ojo, atención, que como pasó en el Transpacífico, que más de uno se sorprendió, esa es nuestra política, perfil bajísimo. Lo que estamos haciendo muchas veces, algunas veces lo estamos diciendo, pero muchos no lo estamos diciendo. Estuvimos 6 meses en los cuales recibíamos más de una crítica y de nuestro lado había solo silencio. Eso lo estamos haciendo en otras negociaciones. Canciller, tenemos las últimas preguntas, le pedimos que sea concreto porque hay algunos temas que queremos tocar. Hay un despliegue de la Marina de Estados Unidos en el mar caribeño nunca antes visto, ¿no? ¿Qué opina de lo que está haciendo Trump en Venezuela? ¿Cuál es la posición de Uruguay? La posición de Uruguay es bajar las tensiones en el Caribe urgentemente. La posición de Uruguay es que no puede haber guerra en la región. La posición de Uruguay es que hay que mantener esta América Latina y caribeña en escenario de paz y desnuclearizada. Y en eso cada uno de los países de la región tiene que hacer su esfuerzo. Nosotros hacemos el nuestro. ¿Uruguay va a condenar esta presión? No es un problema de condenar presión. Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar la presión. ¿Cómo se hace a nivel diplomático? Le pregunto a un especialista. Estamos actuando a diferentes niveles. Recuerden que dentro de pocos meses nosotros tomamos la presidencia de la CELAC, que es el único organismo donde están los 33 países de América Latina y el Caribe. Pero si ustedes miran con atención el mensaje y el lenguaje de presidentes y ministros, no importa el color político, ¿no? Porque ahora en América Latina hay todos los colores que podamos imaginarnos políticamente. La mayoría de los presidentes y los ministros están hablando de la necesidad de que haya paz en la región. Y eso te permite construir una cultura, no es la cultura del choque y el enfrentamiento, que haya paz. Eso es lo que vamos y tenemos que construir. Ayer hicimos un evento donde estaba el secretario de la presidencia, Sánchez,
porque nosotros pensamos que podemos jugar un rol superior, por nuestra tradición histórica, de facilitador de procesos de paz. ¿Condena esta situación de despliegue de Estados Unidos en Venezuela? Nosotros, vuelvo a decirte lo que te dije antes, eso tiene que bajar completamente, no es el hecho simplemente de condenar. Si lo condenas, si te quedas sentado, yo creo que poco haces. Nosotros estamos trabajando con otros para que se desmonten los mecanismos de tensión alrededor de América Latina y el Caribe. Sería un drama para nosotros. Y no solamente por el tema de la paz y la estabilidad, sino para nuestro desarrollo socioeconómico, de que viviéramos en un continente en estado de guerra. Sería un drama para todos y se golpearía también las economías. Canciller, usted adelantó al comienzo de la entrevista que iba a ser de las últimas que iba a dar en televisión, pero esperamos tenerlo pronto de vuelta por acá. No, lo dije en el sentido de que hay que trabajar. De que ahora hay que hablar poquito. No, claro. A ver, yo creo que tenemos que estar felices, pero no festejar. Bien. Y no hacer show, como decía el presidente de la República. Ahora, a remangarse, hemos logrado esto, a trabajar y a dar resultados. Cuando los resultados estén, hablaremos. Lo peor que puede hacer, porque eso desgasta al ciudadano, como tú dices. Hablar mucho y mostrar poquito, al final genera en el ciudadano el desinterés por la política. Lo esperaremos en ese momento. A disposición. Muchas gracias.